Bienvenidos, estamos acá con dos invitados muy especiales. Tenemos al pastor Daniel Pren, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y también a Fabricio Allaro, ¿sí? Exacto. Estudiante del tercer año de licenciatura en Administración. Sí. Así es. Gracias, Fabio, por acompañarnos. No, el placer es mío. Gracias. Empezamos, sí, con el versículo de memoria. Ya estamos en la última lección, un trimestre muy lindo, ¿no? Y para introducirnos leo el versículo. Dice así. Está en Judas 9. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Sin dudas, Moisés fue un hombre recto y creo que la mayoría de nosotros apuntaría a una vida así, ¿no? Una vida de fe, una vida de alguien que siguió los mandatos de Dios, pero hubo una manchita en la historia de Moisés. Pastor, nosotros sabemos que Moisés no entró en la tierra de Canaán. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y quería mucho entrar. Incluso se lo planteó, yo no sé si se lo cuestionó, pero prácticamente, diciendo, Señor, tú solo comenzaste, pero esto no ha terminado. ¿Cómo es que sin terminar la gran obra, no? Me veo aquí ante esa necesidad de no entrar al lugar al cual él había conducido, llevado, un lugar que había, no sé cómo decirlo, había hecho ilusionar al pueblo de Israel con eso y él mismo no. Sí, fue así. No sé si quieres que veamos un poco las razones, pero sí, fue algo tremendo para él. Y sin embargo, ahí está también la gracia del Señor que de pronto nos sorprende con algo mayor, infinitamente superior a nuestros planes, ¿no? Y a nuestros proyectos. ¿Y cuál fue la mancha específica que tuvo Moisés para no entrar en la tierra de Canaán? Sí, a veces he dicho por ahí que Moisés, como dice la Biblia, fue un hombre muy paciente, hasta que la perdió la paciencia. Bueno, fue un poco así. ¿Sabes qué? Me hace pensar en el tema de cómo a veces el cansancio, la reiteración de las situaciones, el tener que lidiar con cosas vez tras vez, llega un momento en que en algún momento nos fastidiamos más allá de lo legítimo. Y la falla aquí, primero, es la raíz de todo pecado, que es no tomar en serio lo que Dios literalmente le dijo. Que en este caso parecía un detalle, pero no lo fue, evidentemente, no lo fue. Que era, él debía hablar a la roca. Ya. Y él no hizo eso, sino que la golpeó, la volvió a golpear, y es un poco como que tomó sobre sí la ofensa, diciendo, ¿acaso nosotros vamos a hacer esto? Como si fuera que él tenía el poder para hacerlo o no hacerlo. Y se estaba equivocando por aquella razón, por esta otra, y de alguna manera la Biblia dice que dejó de santificar al Señor. O sea, no estuvo a la altura del carácter de Dios. Si bien muchas veces él había sido un excelente representante del Señor ante su pueblo, hasta un símbolo, diría, de Cristo, porque en algún momento al interceder por su pueblo fue un símbolo de Cristo, pero acá falló, acá no representó bien el carácter de Dios. Y empezó mal, porque empezó diciéndoles rebeldes, Sí, echándoselo en cara, ¿no? Sí. Yo lo noté como muy enojado. Como si él no fuese uno. Exactamente, como excluyéndose de ese grupo, y vemos ahí la debilidad, que era un hombre más. Dios lo estaba usando, pero realmente era un hombre más, ¿no? Y Fabri, yo te pregunto, teniendo tantas pruebas, ¿no? Porque Moisés estuvo vez tras vez viendo la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó a pecar? ¿Por qué? Es difícil justificarlo, la verdad. Pero quizás si nos colocamos en los zapatos de Moisés, en un contexto donde reiteradamente Dios muestra milagros hacia el pueblo, él estaba enfadadísimo. Y es triste, ¿no? Que mientras más enojados y cuando no sabemos controlar nuestras emociones, cometemos estos errores que vaya que nos cuestan y tienen consecuencias. Entonces, lamentablemente los humanos, cuando tenemos poder o se nos da un cargo mucho más alto, a veces se nos olvida del propósito verdadero. Y el propósito de Moisés era reflejar, santificar a Dios.
Y ahí lo llevó por otro lado, Claro. ¿no? Y Es verdad, no hay manera de justificar lo que hizo Moisés. Podría ser un detallito, lo que sea, pero hay consecuencias. Tal cual. Y ahora, como vos decías, no hay forma de justificarlo, pero poniéndonos en los zapatos de Moisés, como vos decías, Fabri, tomándolo desde ahora desde la parte de Moisés, ¿fue un castigo de Dios el no haber entrado? ¿Y por qué Dios no como pasó por alto este pecado? Lo tuvo tan en cuenta. Claro, uno debiera preguntarse si realmente Dios alguna vez pasa por alto. El hecho de que no actúe de una manera ostentosa o de una manera notable o clarísima, no, yo me animaría a decir que Dios nunca pasa por alto. Tomó en serio. Ahora, a veces hay situaciones que se transforman en modélicas para otras situaciones. Y pasar por alto, por ejemplo, una debilidad de un líder puede traer consecuencias, porque el pueblo podría pensar que hay que disculpar, que después de todo, bueno, es humano. Pero justamente asumir una responsabilidad como la de Moisés también implica una exigencia. Y Dios no quiso pasar por alto como acá no pasó nada. Y Dios sabe por qué, pero evidentemente el pueblo mismo necesitaba saber que un acto de incredulidad no es lo mismo que ejercer fe, que un acto de desobediencia, que eso fue, no es lo mismo que una vida de obediencia, que en esencia son los problemas que definen lo que es el pecado, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que Dios quiso que quedara claro que una cosa es la fe y la obediencia, la sumisión, la humildad, y otra cosa es lo que pasó en este caso, ¿no? Y también tenemos el ejemplo del mismo pueblo de Israel, ¿no? Por haberse rebelado y no haber obedecido a Dios, tuvieron que estar esos 40 años en el desierto. Y uno podría pensar, bueno, es un castigo de Dios. Y en realidad era una consecuencia de su falta de obediencia. Bueno, pero eso está unido a lo que decíamos, porque si Dios, vamos a decirlo así, no perdonó a toda una generación, no porque Moisés fuera el líder y generalmente anduvo bien, lo iba a pasar por alto. O sea, es como que es una lección de Dios también. No importa el cargo, no importa la posición y no importa tu trayectoria, tu currículum. O sea, en el momento en que las papas queman, hay que mostrar el verdadero carácter. Y generalmente, como sabemos, el carácter se ve no cuando las cosas son fáciles, sino en los momentos de crisis, ¿no? Hubo algo que me gustó mucho de lo que dijo el pastor, y sí, una mayor responsabilidad recaía sobre Moisés. Y vaya mensaje que tenía que darle al pueblo. Si Dios no reprendía a Moisés, podía venir a la cabeza, ¿no?, de los israelitas. ¿Y será solo porque es el líder? ¿Tiene ese derecho? Yo creo que es muy importante. Sí. Y hay asuntos o acciones que son simbólicas y que por su carácter simbólico tiene importancia, ¿no? A veces pensamos que ciertas cosas externas no son importantes, pero cuando eso externo es un símbolo pasa a ser importante. Y en este caso es así, porque no olvidemos lo que Pablo dice, y ese versículo está citado más de una vez en el pasaje bíblico, de que la roca representaba a Cristo. Que alguna vez la roca fue golpeada para que de ella manara agua, esto es un simbolismo de la cruz de Cristo. Pero el que una vez crucificado Cristo ya no era necesario volver a ese sacrificio, a eso cruento, sino que basta con hablar a la roca, porque el sacrificio, todo eso es muy simbólico. Y es como que Moisés, al igual que Pablo lo dice en Hebreos, volvió a sacrificar al Señor, simbólicamente, al volver a golpear a la roca a la que solo debía hablar. Se adjudicó un poder que no era suyo. Exactamente. Y también por atrás venía Aarón, ¿no? Que no se lo menciona mucho, pero estaba también dentro de ese enojo que a veces se contagia, ¿no? Porque quizás le podría haber dicho a Aarón, che, Moisés, Dios no te dijo que le pegues, ¿eh? Pero no, estaban los dos sumidos en el mismo enojo, ¿no? Sí. Moisés pasa esto, tiene la consecuencia que Dios se la dice que no va a entrar a Canaán, pero aún así Dios le muestra a Canaán y de una forma
totalmente sobrenatural, porque dice Elena de White que no se la mostró como estaba en ese momento, sino como hubiera quedado o cómo iba a quedar cuando ellos entraran, ¿no? Y acá yo te pregunto, Fabri, ¿Dios le dio esta visión a modo de mirá lo que hiciste y como a modo de burla, de porque no entras, te lo muestro? ¿O con qué objetivo Dios le mostró esto a Moisés? Podríamos haber pensado que sí, que podría ser en modo de burla o cuestionar quizás el carácter de Dios, porque si Dios es amor, ¿por qué te muestra algo que no vas a tener? Pero creo que va porque, bueno, siempre Dios tiene un propósito, un as bajo la manga, y en este caso lo tenía. Y era el propósito del aprendizaje para el pueblo. Y sin olvidar que también algunas personas pueden decir, bueno, Dios no cumplió con la promesa que le hizo a Moisés. Pero es más, tenía algo preparado adelante para él y se lo dio. ¿Por qué? Porque Moisés pudo pedir perdón, que es lo más importante. Claro. Llegó al punto de su vida que se arrepintió, ¿no? Dijo, bueno, Claro. se dio cuenta Y de de verdad. que había hecho, estaba mal. Yo, poniéndome en el lugar de Moisés, creo que sin duda se le habrá dicho, bueno, sí, quiero entrar. Pero habrá logrado, para mí logró comprender el por qué no entró. Y creo que a esto también Dios le dice, bueno, mirá, esto va a ser. Y también un logro de decir, la gente que vos dirigiste, sí va a entrar. Y ahí se cumple mi promesa, y cumpliendo esto, ¿no? Recapitulando lo que había dicho el pastor, ¿no? Sobre las promesas. Pienso, ¿no? Moisés tenía esta promesa en su corazón, pero a pesar de haber pecado, Dios se la devuelve luego con lo que vamos a ver adelante. Pero hay cosas que no se borran. Es bien, decíamos, ¿no? Quizás hay una contradicción. Dios olvida tus pecados, pero ¿por qué entonces no permite, ¿no? que Moisés recibiese ese pedacito? No le cuesta nada. Esas son las cicatrices que quedan del pecado. Y estas cicatrices no solo son para la persona que pecó, sino también una enseñanza para el pueblo. Tal cual. Se me viene a la cabeza con lo que vos decías, esto de las cicatrices, el ejemplo de David. Sí. David cometió el pecado, se arrepintió, pero las consecuencias del pecado se sucedieron igual. Tal vez quería decir algo en relación a esto de ver la tierra, ¿no? Porque dice, te la he hecho ver, dice. Pero cuando uno lee la descripción de ese avistaje que hace Moisés de la tierra, uno se da cuenta que lo que se menciona es más de lo que él podía ver con sus ojos. Y acá es donde tenemos que recordar que Moisés era un profeta y como tal él recibía revelaciones. Y si uno lee acompañado de la reflexión que hace Ellen White en Patriarcas y Profetas, por ejemplo, uno ve que en realidad ese mirar la tierra iba acompañado de una visión de los rincones de la tierra, de los lugares de la tierra que sus ojos no podían ver, pero además más allá del presente. O sea, él es como que pudo ver cómo sería el futuro. Y yo creo que no tiene absolutamente, por supuesto, nada de burla a esto, simplemente Dios le permite disfrutar y como profeta anticiparse a lo que Dios iba a hacer por el pueblo y por él mismo, aunque él no lo supiera. Porque Moisés no sabía cuál era el plan de Dios, que vamos a ver ahora, ¿no? Su propia resurrección. Quizás Moisés lo vio y dijo, bueno, qué lindo, pero a mí me toca morir. Y Dios, yo me lo imagino a Dios pensando, digo, no, Moisés, no se termina acá, viene algo más, ¿no? Y creo que cuando lo miramos a Dios desde ese punto, cuando avanzamos en el relato, decimos, a mí me pasó, wow, qué bueno Dios. Porque quizás podría haberlo dejado entrar nomás, y quedándose con eso, con entrar a Canaán. Pero no, lo llevó a la verdadera Canaán, ¿no? Y acá, pastor, viene algo más teológico, el hecho del versículo de memoria, porque se menciona que cuando Moisés muere, Miguel contendía con el diablo. Una vez muerto, ¿por qué esto de pelear por el cuerpo de Moisés? ¿Cuál era la intención? No, es que en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, es decir, entre Cristo y Satanás, hay una disputa por cada persona. Hay una disputa incluso por nosotros, por el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Ninguna persona se salva de este conflicto sin una disputa, porque de alguna manera Satanás, la fuerza del mal, tiene argumentos a su favor para reclamarnos. Tenía
para reclamar a Moisés tenía argumento, porque él acababa de equivocarse. Y con nosotros también lo mismo. Si el diablo quisiera reclamarnos como suyos, tendría argumento, porque siempre nos estamos equivocando. Y siempre le estamos dando la razón a él cada vez que elegimos pecar y elegimos no hacer la voluntad del Señor. Y sin embargo, existe el argumento del cielo, que es el sacrificio sustitutivo de Cristo en favor del pecador y el hecho de que el pecador haya aceptado la salvación a través de Cristo. Y ese es el argumento del cielo. Pero disputa hay, solo que en este caso la victoria es del Señor. Sobre todo a través de este nombre tan simbólico de Miguel, que siempre aparece en los libros que tienen que ver con profecías y con el conflicto, o sea, Daniel, Apocalipsis, y acá vuelve a aparecer. O sea, Miguel es Cristo, hay que aclarar. Y hubo una disputa, pero evidentemente Cristo tenía derecho, ¿por qué? No solo porque Cristo habría de morir por Moisés, sino porque Moisés, como se decía, se había arrepentido de sus pecados. Y ahí me llamó la atención, pastor, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Sí, no estaba el ambiente, como diríamos, para discutir. Simplemente, ¿sabes qué? No voy a argumentar contigo. El Señor tiene la reprensión. O sea, sabía cuál era el final, ¿no? Es que con el diablo no es bueno argumentar ni discutir. Ya sabemos eso por la experiencia del Edén. No es bueno entrar a conversar. Sí. Mejor hacerla corta y al pie. Sí. Pero evidentemente él tenía derecho a resucitar a Moisés, cosa que hizo, ¿no? Si bien, como dice la lección, Moisés le tocó morir solo, pero acá lo importante es que Deuteronomio va, en este último capítulo, va más allá de lo que pasó en todo el libro, que es la vida de Moisés y su enseñanza, para decir, bueno, hay lecciones de Moisés también en su muerte y en su resurrección, aunque el libro de Deuteronomio no diga nada de eso, sino hay que proyectarse al Nuevo Testamento. Y a mí me gustó porque en el espíritu de profecía decía que igual en este momento Satanás alrededor de la tumba de Moisés tenía un séquito de ángeles tratando de aguardar el cuerpo, ¿no? Retener o no sé cómo. Aún así, a pesar de que ya sabía cuál era el final, igual se atrevió a contender, ¿no? Bueno, es la misma escena que aparece en Apocalipsis, cuando el ataque a la Nueva Jerusalén. Uno sabe que es un ataque perdido por perdido, pero igual lo hace. ¿No? Y ahí me llama la atención porque a veces quizás nosotros somos así. Hay veces que quizás nosotros también sabemos el final, sabemos que la paga del pecado es la muerte, sabemos que el pecado tiene consecuencias, y aún así, teniendo las consecuencias en mente, las dejamos de lado. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Pensamos que esto no nos corresponde a nosotros. Quizás Moisés podría haber pensado, un pecado chiquito se pasa por alto. Cambié lo que dijo Dios de... Y quizás justificado. Exactamente. Tengo derecho a enojarme. Tengo derecho a cambiar. Sí, hay una expresión, no sé si los psicólogos creo que usan esa expresión de hablar de la víctima privilegiada. Como diciendo, yo soy víctima, por lo tanto tengo el privilegio de ser la excepción. O sea, yo puedo permitirme hacer esto porque soy una víctima. Ojo con ese razonamiento. O sea, en el caso de Moisés no funcionó. Tal cual. Y si le pasó a Moisés, un hombre de tanta fe que estuvo ahí cara a cara con Dios, ¿cuánto más a nosotros, no? ¿Cuánto más tenemos que prestar atención sobre eso? Sí, es un punto importante, no nos victimicemos, porque Moisés son unos rebeldes, como diciendo, miren, 40 años luchando contra esta gente rebelde, ¿tengo derecho alguna vez a enojar? No tenés derecho. Justamente esa es la gran lección. Y Fabri, te pregunto, ¿cómo la resurrección de Moisés puede ayudarnos a nosotros a confiar en nuestra resurrección? Yo creo que no solo la resurrección de Moisés, sino la historia de Elías, lo que sabemos de Enoc. Yo creo que todo esto representa para nosotros una esperanza de lo que va a ser la segunda venida de Cristo, de ver personas vivas y otras fallecidas, pero que juntos nos iremos al cielo. Es muy lindo esto, ¿no? De decir, si Él pudo, sí, yo también. Es la esperanza de la gran mayoría. Ahí estamos todos, ya sea que bien lleguemos vivos o descansemos, tenemos la esperanza, ¿no? La parte de Moisés y la de Elías y Enoc. Quizás es importante que también nos pongamos a reflexionar el hecho de cómo para nosotros podía ser lo mejor entrar a Canaán y olvidarnos
de que hay algo mucho más grande, ¿no? Sí. Yo creo que esas cosas a nosotros nos pasan a diario, seamos estudiantes, seamos profesionales. Pensamos que nuestro fin quizás está en lograr ese trabajo, lograr el título, y nos olvidamos que el fin en realidad es otro, ¿no? Quería hacer una alusión, tal vez lo ibas a preguntar, pero sobre por qué Moisés muere solo y por qué la tumba no es conocida por el pueblo de Israel. Y eso Elena de White lo aclara muy bien y creo que es muy importante, ¿no? Primero el hecho tan humano de que el pueblo valoró a Moisés después que se fue. Es como, pasa a veces los pastores, mire qué buen pastor era, pero cuando estaba no era tan bueno. Claro. Y bueno, como dice la gente, cuando uno se muere ahí pasa a ser bueno del todo, ¿no? En el caso de Moisés, porque dice el libro, dice que nunca hubo en Israel otro profeta como Moisés, dice, con quien el Señor tuvo una relación face to face, ¿no? Cara a cara. Y es así el pueblo. Pero ¿por qué solo y por qué la tumba no? Por ese hecho tan humano de que durante, digamos, 40 años el pueblo estuvo rebelándose contra él y demás, pero una vez muerto lo iban a idolatrar. Y para no convertir el cuerpo y la tumba de Moisés en una herramienta idolátrica, Dios permitió que ni se supiera dónde estaba sepultado. Eso es muy interesante. El ser humano es así y el liderazgo tiene ese riesgo de por un lado ser criticado y por otro lado ser demasiado ponderado, alabado en su momento, y el ser humano no está para eso. Más bien Moisés, como se decía, nos deja el ejemplo de lo que va a ocurrir finalmente con todos los hijos de Dios. Porque en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías representan los que van a morir y resucitar y aquellos que serán llevados sin ver la muerte, ¿no? Yo quisiera ahora, como es el repaso de la última lección, quisiera que cada uno me dé una opinión acerca de lo que fue el repaso para ustedes de Deuteronomio. ¿Qué les quedó y qué les gustaría dejarle a la gente o qué le comentarían? Bueno, yo creo que enfatizaría demasiado en a quien más se le da, más se le pide. Y esto lo explico quizás en un ejemplo mío, ¿no? Estoy aquí estudiando y muchas veces mi mamá me dice, quiero que entiendas que te exijo, pero porque te quiero. Y además, porque no te hago trabajar, no te hago lavar los platos, solo te pido que estudies. Y esto pasa lo mismo en la iglesia, ¿no? Quizás nosotros que estudiamos, tenemos la palabra, recibimos milagros diariamente, se nos da todo. Y es por eso que quizás, como Dios se lo pidió a Moisés, le pide hasta lo mínimo, hasta los detalles, sobre todo en la obediencia, ¿no? Y yo me quedaría con eso. Sí, yo le solía comentar estos días con mi esposa, en el sentido de que Deuteronomio siempre me pareció un libro fascinante. No solo en lo personal o devocional, sino aún en lo académico. Me parece un libro muy fascinante. Parece un libro que debiera estar insertado en el Nuevo Testamento de a ratos, ¿no? Me gusta mucho tomar Deuteronomio como una clave, si me permiten la palabra, hermenéutica, o sea, como una clave de interpretación. Es decir, si entendés Deuteronomio, entendés el resto del Antiguo Testamento y de la Biblia. Y sobre todo ese gran énfasis en un pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida y que necesita el envión final, el empujón final de parte de Moisés, el gran líder, para poder hacerlo y hacerlo bien. Y para anticipar el hecho de que una vez en la tierra prometida no haya un olvido de lo que ocurrió, sino una proyección hacia el plan de Dios para el futuro. Me parece un libro extraordinario. Sin duda, impresionante. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes por haber estado todos los sábados haciendo el repaso junto con nosotros de esta lección tan linda que fue ver todo lo que es el libro de Deuteronomio. Los invitamos a que este material lo puedan compartir con sus familias y amigos para que más personas puedan conocer acerca de Dios.